tal? ¿Cómo les va? Acá estamos juntos como cada semana. El tema de hoy tiene que ver con la cardiología y va a estar con nosotros el doctor Roque González, que es cardiólogo y también médico deportólogo, para hablar sobre de qué manera se pueden modificar los factores de riesgo, algo que usted siempre pregunta, siempre lee, siempre escucha y nunca está de más volverlos a recordar. En un momento estamos con el doctor González y con usted como siempre. Gracias. Caja Cultural invita al Seminario de Liderazgo, Imagen y Ceremonial a cargo del profesor Aníbal Gotelli, el 24 y 25 de agosto en Salón del Hipódromo de Tucumán. Las inscripciones son a partir del 7 de agosto en Relaciones Institucionales, segundo piso de Caja Popular de 10 a 12, llevando un alimento no perecedero. Cupos limitados con entregas de certificados. Caja Popular de Ahorros, Gobierno de Tucumán. Para el crecimiento del este tucumano. Camila Coder, junto al deporte y la salud. Camila Coder, legisladora. Bueno, aquí estamos, como yo lo presenté ya al comienzo, al doctor Roque González, que es cardiólogo y también especialista en deportología. Le estoy dando la bienvenida para que empiece a charlar con usted y conmigo, porque la verdad que el doctor viene a hablar de lo que es muy importante, que son los factores de riesgo. Y usted sabe que en cardiología es algo elemental tenerlos en cuenta y cuidarnos, sobre todo de todos ellos, no de uno en particular, de todos ellos. Roque, bienvenido a el programa de esta semana, un gusto tenerte hoy acá. Gracias Marinés, como siempre un gusto estar acá. Para mí un placer que vos vengas acá a la Fundación. Roque, el tema, como yo le estaba diciendo a la audiencia en el comienzo, los famosos factores de riesgo, que lo bueno es que la gente aprendió a conocerlos, a diferenciarlos, a no temer hacerse un laboratorio y incluso a leerlos, a saber cuándo están elevados, cuándo hay cosas que no están bien. Y eso es lo importante, a perder el miedo a sentirse más protagonista junto con su médico de cómo tratar esto. ¿Cómo lo ves vos al tema esto? ¿Cómo es importante poner énfasis en esto, cómo uno cree que la gente no lleva adelante todo esto, pero lo bien que se está haciendo con la prevención? Y vos, como en tu especialidad y sobre todo con la deportología, lo estás viendo por la actividad física. Sí, yo creo que es muy importante, primero desde el lugar del médico, entender que si nosotros no lo incorporamos al paciente al tratamiento como parte activa, el tratamiento nunca va a andar, porque los cambios de hábitos son muy difíciles de lograr, hace falta mucho sacrificio para cambiar algo que uno viene arrastrando desde toda una historia. Entonces es muy importante enseñarle al paciente y tener desde el paciente la voluntad de superar esa mala historia que viene acompañándolo. Y sin esa ayuda del paciente no llegamos a ningún lado. Es fundamental y más si se involucra conociendo, como vos me estás diciendo, entendiendo el problema y haciendo lo propio, porque de nada me sirve a mí como médico decirle: señor, tiene los triglicéridos altos, cuando el paciente no entiende que realmente puede ser un problema de salud serio en el futuro. Entonces es muy importante que el paciente desde él mismo tome conciencia y tome la rienda del asunto. Me parece muy, muy importante. Claro, mucho se debe también vos viste como yo en otro programa que fue de la semana pasada, que se estaba repitiendo porque lo pidieron, el acceso a Internet. La tecnología viene acompañada y vino para quedarse, porque es así. Entonces, cualquier persona que se hace un análisis, un laboratorio, porque su médico lo pidió, antes de ir a verlo al doctor o a cualquier médico que sea su médico personal, entra en Internet y pone, por ejemplo, HDL, LDL, para empezar. Es verdad eso, Roque, es verdad. Entonces, quizás a veces se tiene miedo a la mala interpretación que puede haber, ¿no es cierto?, que sería riesgosa en este sentido. ¿Cómo ves al paciente que
que ya a veces ya llega la consulta tuya o a pedirte el tema cuando ya viene con otra predisposición a la parte de portología. Yo necesito hacer esto porque tengo esto así, así. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo lo encaras? Sería la palabra justa. A mí me parece muy bueno, me parece fantástico que indaguen. Sí, que indague. Bueno. Es siempre internet o cualquier manera. Internet hoy porque está en manos de cualquiera, el acceso es fantástico a la información, pero también es peligroso el no tener un filtro y no poder separar la paja del trigo, no poder, muchas veces uno como médico lee lo que se publica en las páginas y por ahí uno ve cosas que están bastante bien escritas, que son muy ciertas y a la par cosas que no tienen ningún fundamento. Entonces me parece que es muy importante el diálogo con el médico, con el paciente, poner en claro cuáles son los objetivos comunes y por qué, porque también uno por ahí va a ver que los valores de colesterol han ido cambiando con el tiempo. Un valor que era normal hasta hace unos años hoy se considera normal, y muchas veces a un determinado paciente por el riesgo uno le pide valores menores todavía. Entonces el paciente dice: doctor, vengo bien con el colesterol malo porque tengo 120 y a mí en el análisis dice que lo normal es hasta 130. Eso es muy común, pero por la gravedad de la enfermedad, por el estado en el que está el paciente, uno le tiene que pedir valores menores a veces a 100, hasta valores inferiores a 70 en los casos más severos. Entonces, con lograr un LDL 70, muchas veces el paciente se sorprende, decir, pero acá dice que lo normal es 130. Entonces no es tan fácil a veces adaptar el mensaje médico a lo que el paciente ha incorporado como información, ¿verdad? Como una verdad prácticamente. Sí, se presta confusión, porque hay, por ejemplo, dice los valores entre varones y mujeres, cuáles en los varones y cuáles en las mujeres. Sí, por eso es mucha gente te dice, a mí por lo menos me han comentado, y por ahí cuando mandan o me hablan por teléfono para preguntar, usted no sabe si va a ir el doctor tal, pregúntele tal cosa, sobre todo yo que viste que en el matutino nuestro del día domingo se hizo una nota sobre los factores de riesgo, sobre todo las grasas en este sentido, el colesterol. Y bueno, te montaban una parrilla llena de chinchulines, de molleja, de todo lo que significaba grasas vacunas. Entonces, entre los factores de riesgo, yo creo que si vos lo podés nombrar a todos, no creo que uno sea más que otro, digamos, ¿cómo podemos aclararle a la gente, a la audiencia eso? Porque el tema esto caló hondo en la conversación de todas las casas del domingo. Sí, los factores de riesgo cuando son malos por separado y son peores cuando se juntan. Entonces, el riesgo uno lo tiene que individualizar en el paciente. Cada persona tiene un riesgo en función de la cantidad de factores de riesgo que tenga, de qué tan severamente afectado esté cada uno de estos factores de riesgo y de la historia de enfermedad que tenga. Entonces, uno siempre dice, factores de riesgo hay algunos que se modifican y otros que no. Los factores de riesgo que no se modifican son la edad, el sexo, la raza, lo hereditario, digamos, lo que uno hereda y lo que ya tiene. Y los que se modifican son el tabaquismo, los problemas de las grasas, las dislipemias, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, el estrés. Y esos son a donde tenemos que ir enfáticamente a tratar de reducirlo. A cada uno, como bien decías al principio, cada uno es una patita que sostiene una determinada cantidad de riesgo, un determinado porcentaje de riesgo. Hay que atacarlos a todos y tratar, en la medida de que uno pueda, bajarlos al máximo. El tema, nombraste la palabra genética, es decir, quiere decir que hay una predisposición más en algunas personas por los antecedentes familiares, ¿no es cierto? Por los ancestros. Totalmente. Para prácticamente todas las enfermedades es así, y con los factores de riesgo, sobre todo que estábamos hablando del colesterol, existe una tendencia en determinadas familias, en determinadas personas muy marcadas a tener en algunos casos los triglicéridos particularmente elevados, en otros casos los colesteroles, en otros casos las dos fracciones. Es un tema bastante complejo y hay que individualizarlo, como decíamos al principio. Es muy importante saber que cada paciente es prácticamente un mundo, ¿no? Entonces, a ver.
Cada paciente es un mundo y tratarlo en forma diferente a cada uno de los pacientes cuando va a la consulta. Vamos a dejar, el doctor en el segundo bloque va a hablar de lo que él realmente le gusta muchísimo dentro de su especialidad, la cardiología, que es la parte de la deportología, de la actividad física, algo importantísimo para poder modificar los factores de riesgo modificables y ayudar muchísimo. Pero vamos a una pregunta que algo, la verdad que me lo han hecho tanto esto, me han preguntado tanto, Roque, yo tengo que decírtelo. ¿Por qué dice, cuál es el colesterol, el HDL, que lo barre al LDL, que sería el malo de la película, ¿no es cierto? El LDL es el malo de la película, ¿eso es así? Sí, en general el colesterol parece hoy es como un veneno, ¿no? Y el colesterol es una necesidad de nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos el colesterol porque forma parte de la estructura de hormonas, de las estructuras celulares. Muchas de las funciones más importantes de las células se realizan gracias a las estructuras que contienen colesterol. Entonces el colesterol es necesario en nuestro cuerpo. Ahora, como es una grasa y la grasa no es soluble en agua, para circular por la sangre necesita algunos elementos que la acompañan, que son las lipoproteínas, que ahí es donde uno las divide en colesterol bueno, colesterol malo, que el LDL es, como sabemos, el colesterol malo, que es en realidad el que transporta el colesterol hacia las células para que sea utilizado. Ahora, cuando el exceso de colesterol, claro, es que es necesario para las funciones que necesita el cuerpo el colesterol. Ahora, cuando eso ocurre en exceso, va a tender a depositarse en las paredes de las arterias y a hacer progresar la arteriosclerosis. Entonces, el HDL, que es la subfracción, digamos, que está adherida a una proteína de densidad alta, es la que cuando pasa por esa zona recoge ese colesterol que está en la periferia y lo lleva al hígado para que posteriormente se elimine. Entonces por eso es que uno dice que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol bueno es el que va circulando hasta que se deposita, y el colesterol bueno, que es el que se encarga como una especie de camión de la basura, así, de levantar cosas. Exactamente, va y lo lleva en el hígado, donde se termina metabolizando, donde termina eliminándose. Bueno, le quedó claro a quien preguntaba sobre la diferencia. Hacemos una pausa y en el segundo bloque juntos nuevamente con el doctor Roque González. Gracias, como siempre. Caja Cultural invita al Seminario de Liderazgo, Imagen y Ceremonial a cargo del profesor Aníbal Gotelli, el 24 y 25 de agosto en Salón del Hipódromo de Tucumán. Las inscripciones son a partir del 7 de agosto en Relaciones Institucionales, segundo piso de Caja Popular, de 10 a 12, llevando un alimento no perecedero. Cupos limitados con entregas de certificados. Caja Popular de Ahorros, Gobierno de Tucumán. Para el crecimiento del este tucumano. Camila Coder, junto al deporte y la salud. Camila Coder, legisladora.